hermoso, ¿verdad, hermanos? Sentir la presencia de Dios. Es hermoso, amada iglesia, ser fiel. Es hermoso, hermanos. Ustedes y yo somos fieles a la fe cristiana, a lo que nos han enseñado, a Jesús. Es hermoso. Y bueno, la invitación para que los que no cenaron se esfuercen en agradarle al Señor. En la próxima puedan disfrutar de y puedan participar de esta cena, porque así lo manda el Señor. Es hermoso. Le doy gracias a Dios por sus vidas, a todos los fieles en Cristo. Hermanos, hoy vamos a tomar la cita base. La cita base es Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 8. Y esa cita ya es muy conocida por todos nosotros y nos habla del amor. Muy, muy conocida, amigos. Amén. Ya estamos ahí todos. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, amado Dios, hoy en esta hora, Señor, yo te doy gracias. Gracias, bendito Padre, por esta oportunidad nuevamente que me das de exponer tu palabra. Yo te ruego, amado Dios, que tu Espíritu Santo me guíe, respalde tu palabra, Señor. Que seas tú, Padre, hablando a través de mí. Que seas tú, Padre, dando el alimento a todos y cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú, Padre, a través de tu Espíritu Santo, el que nos ayuda a entenderla, a atesorarla en el corazón y a ponerla en obra. Ayúdanos, mi Señor, a entenderla, a entender en qué proceso estamos, en qué etapa estamos. Ayúdanos a entender si hemos crecido, ayúdanos a entender si nos hemos quedado en algún momento, en alguna etapa del proceso cristiano, del proceso de la fe. Señor, ayúdanos a entender si el amor que proviene de ti es el mismo que estamos dando, el mismo que estamos realizando, el mismo que estamos poniendo en obra. Ayúdanos, Padre, que seas tú, Señor, en este lugar y que toda la gloria y toda la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de tomar esta cita base, yo quiero platicar un poquito, apunté un poquito aquí sobre la historia de esta iglesia y del apóstol Pablo. Esta carta fue dirigida a la iglesia de Corinto por el apóstol Pablo, más o menos en el año 54 después de Cristo. Esta carta fue dirigida a esa iglesia cuando Pablo se encontraba en Éfeso. Yo cuando estaba leyendo y estudiando me sorprendía y me sorprendió el amor de Pablo para la iglesia cristiana. Se encontraba en Éfeso, hermanos, y la iglesia de Corinto en aquel entonces eran de días para poder llegar a la iglesia, si no es que semanas, vía terrestre, vía marítima eran de 13 a 14 días. Imagínense que nosotros estamos aquí y de repente nos llega una información de nuestros hermanos que se encuentran en Estados Unidos. En ese momento quisiéramos correr y hablarles y animarlos y exhortarlos. Y eso es lo que sentía Pablo, hermanos, por la iglesia. Ese amor que movía a Pablo era ese amor de Dios, que proviene de Dios, movía a Pablo, hermanos. Entonces pues decidió hacer carta, ¿no? Decidió hacer una carta para Corintios, porque él no podía quedarse con la información nada más de... Llega la familia de Cloé y me informa que la iglesia de Corinto tenía contiendas, tenía disensiones, tenía problemas, cuando él estaba encargándose de la iglesia de Efeso, que tenía problemas parecidos. La iglesia de Éfeso en ese momento tenía un problema de que su amor no era ferviente para Cristo.
Entonces él se estaba encargando de eso, y de repente le llega información de la familia de Chloe diciéndole que en Corintio estaba sucediendo algo parecido, que tenían contiendas, que ellos estaban contendiendo o no se estaban poniendo de acuerdo en que si eran de Pablo, de Apolos, de Cristo, contendían entre los dones, cuál era el mayor, cuál era el menor, y bueno, pues había mucha contienda. Entonces Pablo escribe esta carta un año después, hermanos, de que la iglesia se estableció. Imagínense, nosotros aquí cuánto llevamos. Bueno, yo con ustedes llevo ya casi 3 años, algunos llevan más de 10, 5 años. Esa iglesia estaba en problemas después de un año de haberse establecido. Entonces esta iglesia Maná del Cielo, después de 10 años, posiblemente, hermano José, corríjame, ¿cuánto tiempo tiene esta iglesia Maná del Cielo? Más de 10 años, hermana Lorita, ustedes que iniciaron, y todavía hay problemas y disensiones y no hay acuerdos, o más bien hay diferencias de opiniones, de desacuerdos, pero gracias a Dios, hermanos, que aquí estamos fieles al Señor, y en un momento el Señor les dio la victoria en la cruz, y en ese problema o en esa disensión o en ese desacuerdo el Señor les dio la victoria, y la salida. Hermanos, Pablo se encontraba en Éfeso, como ya les había comentado, y en 1 Corintios 1:11 nos dice cuando la familia de Chloe le informó a Pablo sobre esas disensiones. Ahí es donde Pablo se informa, y como les comento, imagínense el trabajo que estaba haciendo. Imagínense que en ese momento él quiso correr, él quiso hablar, poner en oración al Señor todo lo que está pasando, pero bueno, decide hacer una carta donde les explica a nuestros hermanos. En el capítulo 12, el apóstol Pablo le trata de explicar a la iglesia de Corintio sobre el tema del cuerpo de Cristo. Hace una analogía sobre nuestro cuerpo y les enseña, ¿no? Les dice que el cuerpo son varios, son los 2 brazos, los 2 pies, la cabeza, y que les enseña que la iglesia debe de ser unida, así como el cuerpo, la cabeza Cristo y los miembros nosotros como iglesia, en el capítulo 12. Y también les enseña, mis hermanos, que todo lo que proviene, todo el ministerio, el don, lo que tú llegues a hacer, lo que yo hago, lo que yo tengo, lo que Él me ha dado, llámese material, espiritual, proviene de Dios. No hay nada que nosotros hayamos hecho por nuestros propios méritos. Si tú trabajas y recibes un sueldo y con eso compraste un coche, una casa, una vestimenta, proviene de Dios, no proviene de Él. Ese trabajo te lo dio Dios, y Él nos mandó a labrar la tierra, a trabajar la tierra, y que con nuestras manos pudiéramos obtener esa recompensa o ese salario y poder comprar lo que hoy tenemos. No es nada nuestro. Eso es lo que les enseña Pablo a esa iglesia. Les dice, los dones, así sea el de misericordia, el de servicio, así, cualquier don que tengan ustedes no es suyo, es un regalo de Dios, porque contienden, sean un cuerpo, les dice en el capítulo 12, sean un cuerpo, como el cuerpo, que esta mano ayuda a la izquierda, ayuda a la derecha, el pie derecho ayuda al izquierdo, pero la cabeza siempre va a ser Cristo, siempre, hermanos. Entonces, en el capítulo 13, hermanos, Pablo también le enseña, le muestra a la iglesia de Corintios sobre los dones. Ellos estaban discutiendo o no estaban poniendo de acuerdo sobre esos dones. Si leemos desde el capítulo 13, versículo 1, ahí nos dice cómo ellos estaban viendo cuál era el don, y el mayor o el mejor. Pero hermanos, nosotros, ¿alguien de aquí tiene un don de misericordia? ¿Alguien de aquí tenemos un don de servicio, un don de sanidad, un don o un ministerio de damas, de oración, un ministerio de jóvenes, las maestras que enseñan?
son maestros, son apóstoles, somos diáconos, pastor, pero todo proviene de Dios, todo proviene de Él. No podemos jactarnos, no podemos decir, yo soy diácono y acomodo a la gente y la recibo y ahora me levanto el cuello. No, hermano, siempre con humildad, porque eso proviene de Dios. Todo va a provenir de Dios, y eso es lo que les enseña Pablo, pero les dice, una cosa les voy a decir cuál es el mayor de todos estos dones que ustedes, iglesia de Corintios, están discutiendo, es el amor. Pero no el amor del hombre, el amor que proviene de Dios. El amor del hombre siempre va a fallar, hermanos, por mucho, por mucho, por mucho. Las mujeres tienen un amor muy grande para con los hijos, dan la vida por los hijos. Pero hoy en día, hermanos, ¿cuántas mujeres no están regalando a sus hijos? ¿Cuántas mujeres no están abortando a sus hijos? ¿Cuántas mujeres no están abandonando a sus hijos? El amor del hombre falla, pero el amor de Cristo no. El amor de Cristo es sobre todas las cosas, y ese es el amor que tenemos nosotros, el amor de Cristo. Y eso vamos a ver, hermanos. Vamos a ver cuál es el amor que nos dice el apóstol Pablo a través de la carta de Corintios en el capítulo 13, versículos del 4 al 8. ¿Sí, hermanos? Antes de ir a ese pasaje, hermanos, vamos a ver qué nos dice la primera carta de Juan del amor que proviene de Dios. Ayúdenme a buscar la primera carta de Juan, capítulo 4. Si alguien lo tiene antes que yo, ayúdenme, por favor. Y lo leemos. Primera de Juan, capítulo 4, versículos de 7 al 12. Dice así la bendita palabra de Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido. Primera de Juan, capítulo 4. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El 12, hermanos. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Aquí nos dice la carta de Juan, capítulo 4, de dónde proviene el amor. El amor proviene de Dios. Dios es amor. ¿Sí, hermanos? Nos dice claramente, amados, amémonos unos a otros, porque el amor ¿de quién es? De Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es nacido de Dios, todo aquel que ama. Y nosotros somos estos, nosotros, los creyentes, los cristianos. Porque ahora tenemos un amor diferente, no el amor que nos enseñó papá y mamá o que nos ha enseñado el mundo. Es el amor que es nacido de Dios. Si eres todo aquel que ama es nacido de Dios. Antes de que nos dice todo aquel que ama, nos dice porque el amor es de Dios. Entonces, si tú amas, es porque eres nacido de Dios. Pero vamos a ver qué clase de amor en esa cita. ¿Sí, hermanos? Y en el capítulo 12, al final, ahorita que nos ayudó el hermano José, dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
Bien importante, hermanos, léanlo con más discernimiento. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hermanos, ¿cómo podemos hacer, o cómo podemos saber, o cómo podemos estar seguros que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros? ¿Cómo puedes saber? Pues aquí nos lo dice en la carta de Corinto. Nos dice, ahora, para que un amor se perfeccione, hermanos, tenemos que entrar dentro de un proceso. La palabra de Dios, el crecimiento, el camino a la santidad siempre va a ser un proceso. Estamos en un proceso y ese proceso no va a acabar hasta que estemos con el Señor. Amén. Entonces, si yo tengo un proceso, les voy a dar la definición de proceso del diccionario y el bíblico. Dice que un proceso es un conjunto de acciones ejecutadas para alcanzar un determinado objetivo. Esa es la definición del diccionario. Ahora, la definición bíblica dice, es una serie de etapas o transformaciones que Dios lleva a cabo en la vida del cristiano o del creyente o de un pueblo para cumplir su propósito divino. Ese es el proceso bíblico, muy diferente a la definición del diccionario. Es una serie de etapas, hermanos. Ahora, vamos a ver en esta cita base qué tanto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros y en qué etapa estamos. El Señor ahorita nos va a decir qué significa el amor en este capítulo, en estos versículos, y usted y yo, hermanos, vamos a analizar en qué etapa estamos, en qué etapa del proceso, si ya llegamos a la perfección o todavía no. Y ahí se califica usted mismo, de 1 al 10, califíquese en qué etapa está usted. Primera de Corintios 13:4. ¿Qué nos dice, hermanos? Primera de Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no se deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Amén. Versículo 4. El amor es sufrido o paciente. Dice que el amor sufrido o paciente va a ser aquel amor que refrena la ira, que refrena el enojo, que soporta la provocación y persevera en la paz. Primera etapa, hermanos, del amor. Estamos ahí, ya pasamos esa etapa, continuamos ahí, refrenamos la ira. Podemos enojarnos, claro, dice el Señor que el sol no se ponga sobre el enojo, pero refrenamos la ira. ¿Refrenas la ira cuando te enojas? ¿No eres arrebatado? ¿Te enojas? Ok, te enojas, pero eres prudente, eres paciente, sensato. O somos de los que nos arrebatamos, de los que hablamos, decimos, maldecimos, aventamos, nos enojamos, nos volteamos. El día miércoles antepasado hablábamos algo parecido, hacemos berrinche, somos berrinchudos. El amor va a ser siempre sufrido o paciente. Ese es el amor de Dios, hermanos. El amor de Dios, no el nuestro. Si fuera por nosotros, ¿cuántas cosas no hemos roto en la casa o rompíamos, no? Porque no nos hacían caso, porque éramos arrebatados y con ira, y rompíamos lo primero que encontrábamos, menos lo que yo compré porque se me costó, ¿no? Pero lo demás sí lo rompíamos. Hermanos,
y persevera en la paz y soporta la provocación. ¿Cuántos de nosotros soportamos la provocación y no nos vamos a la ira? El Señor Jesucristo nos enseñó, nos dio mucha enseñanza cuando Pedro le cortó la oreja al soldado. Y tan solo, hermanos, cuando el Señor dice, por eso dice la palabra de Dios, cordero, un cordero que fue al matadero y no abrió su boca. Hermanos, si nosotros nos castigaran de la manera que castigaron a nuestro Señor Jesucristo o al propio apóstol Pablo o a los apóstoles, estoy seguro, bueno, no quiero tomar esa palabra. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo reaccionaríamos si un amigo, un conocido, alguien que nos encontramos en la calle nos insulta? ¿Cómo reaccionamos? ¿Mantenemos esa paz? ¿Soportamos esa provocación? ¿O si nos pegan? Si nos rozan, si nos llegan a lastimar, una cachetada, un golpe, que te avienten simplemente. ¿Cómo reaccionamos a través del amor? ¿Reaccionamos perseverando la paz? ¿O contestamos a esa provocación? Esa es la primera etapa, hermanos, y ahí hay que calificarnos y hacer conciencia. Si ya pasamos esa etapa, estamos perfeccionando. Y si no, bueno, pues hay que perfeccionar. Dice, el amor es benigno o bondadoso. Es el fruto del Espíritu. Hermanos, Gálatas 5:22 nos da prácticamente cuál es el fruto del Espíritu Santo. Paciencia, amor, benignidad. Es benigno y bondadoso. Ahora, el fruto del Espíritu, que presta atención amigable, misericordiosa y útil a los demás. Segunda etapa. Segunda etapa del amor. El amor es benigno o bondadoso. Eres o somos cristianos creyentes donde ese fruto que ya conocemos de Gálatas lo ponemos en obra prestando una atención amigable, especialmente ante los hermanos en Cristo y ante los hijos, la familia, el esposo, la esposa. ¿Cómo reaccionas, varón, cuando tu esposa se enoja? ¿Cómo reaccionas? ¿Con amor? ¿O reaccionas con ese mismo enojo? Cuando tu esposa se enoja, las mujeres, hermanas, con todo respeto, son muy irritables, lloran casi de todo. Y a veces como varones no sabemos por qué están llorando. Le preguntas, ¿por qué lloras, mi amor? No tengo nada, pero estás llorando. No tengo nada. Prácticamente te están diciendo, no estás molestando. ¿Cómo reaccionas? ¿Haces una oración por ella? ¿O le das su espacio? ¿O eres de los que te aferras a saber qué entiende? Ahí es el amor. Ese amor que presta una atención amigable y misericordiosa ante los demás, hermanos. Ante los demás. Ante tu mamá, ante tu papá, ante tu hermano en Cristo, ante el vecino, ante el compañero de trabajo, ante el cliente, si tú tienes un negocio. Los negocios son muy criticados cuando dicen, esta señora tiene re feo, yo no compro ahí. Así somos. Pero una persona que es bien amable y te enseña y te muestra, aunque no compres nada, vuelves a regresar. Ahora, ese es el amor que es benigno y bondadoso, hermanos. Punto número 2, etapa número 2, y ahí vamos a autocalificarnos. Dice que el amor no es envidioso. ¿Qué es la envidia? Bueno, es un pecado, hermanos, la envidia. Dice que renuncia a los sentimientos negativos, a los sentimientos egoístas relacionados con los dones y logros de los demás. No tiene celos. El amor no es envidioso. Estamos hablando del amor de Dios. Hermano, ¿tú y yo envidiamos en algún momento el logro de otro hermano? Mira, mi hermano, voy a poner un ejemplo con todo respeto al grupo de alabanza. Mira, mi hermano ya toca la guitarra y apenas tiene 2 días. Yo que tengo 1 mes, 2 años, no puedo. Y le cedas. Pues se lo voy a descomponer para no siga avanzando. El amor no debe de ser envidioso, hermanos.
no debes de tener celo si tu hermano está creciendo en la fe, si tu hermano se está edificando, si tu hermano te debe de dar gusto, te debe de dar alegría. Hermano, qué bueno que estás, tienes un mes y mira, tú ya quieres servir, mira, tienes 2 meses. Claro que hay que pasar un proceso, ¿no? También para el servicio, pero no debemos tener celos, hermano. Amén. No tenemos que tener pensamientos y sentimientos negativos y egoístas. No debemos de ser egoístas con esos dones, con esos logros. Si Dios decide darle un don a mi hermano Eric, cuando yo lo deseaba, simple y sencillamente fue decisión de Dios. Así. ¿Por qué no me lo da a mí? No lo sé. Necesito preguntarle al Señor. ¿Y por qué decidió dárselo al hermano Eric? Tampoco lo sé. Solamente es decisión del Señor. Simple y sencillamente nos debe de dar gozo, alegría, porque ese es el amor que no envidia. Que no envidia. Amén, hermanos. Tercera etapa. Ya pasamos 3 etapas, no sé dónde nos estemos quedando, o no hemos perfeccionado el amor de Cristo. El amor no es jactancioso, no se elogia a sí mismo, ni se jacta de sus propios dones, pero sí, no se jacta de sus propios dones, sino reconoce que todo el amor proviene de Dios. No nos jactamos. Así de sencillo, hermanos. Ese es el amor de Dios. Los jóvenes, por ejemplo. Jóvenes, ustedes tienen en la mente una carrera, por ejemplo, para los que están estudiando, tienen una carrera en la mente. X carrera en X escuela y en el nivel que vaya. Y lo logran. ¿Qué les dan? Un reconocimiento, ahí está un cuadrito con el sombrerito, lo logran. Y alguien les dice, ¿de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir ese logro? Y empieza la negatividad de otro alumno que sí, tal vez lo logró y pasó en la fotito, pero se quedó ahí con una calificación muy baja. Y te dice, ¿de qué te sirve ese logro? ¿De qué te va a servir? Y te empieza a envidiar, te empieza a envidiar. Y después tú te jactas de eso. Ah, pues mira, para mí me va a servir para eso, por eso estudié, por eso mis papás gastaron, y por eso, y por esto, y por lo otro, y empiezas a jactarte. El cristiano, hermanos, debe de dar ese ejemplo de amor. Oh, mira, darle una palabra, tú puedes también, eres inteligente. No lo lograste en este momento, pero si tú te esfuerzas, lo puedes lograr en el siguiente año o en la siguiente etapa. Y así tenemos que hacer en la iglesia, mis amados hermanos. No vamos a jactarnos. ¿Quién toca la batería aquí, hermano? Josman. ¿Quién más? ¿Tú? Todos tocan la batería. Y el hermano Josmar solamente la toca. No hemos visto a nadie más. Hermano Josmar, ¿te jactarías de que tú tocas la batería? Que solamente tú. Y que te diga el hermano Luis, hermano Josmar, hermano Betito, o otro hermano, y te dice, ¿me puedes dejar tocar tu batería? No te vas a jactar de ese don. No, hermano. Le vas a decir, no solamente te permito que toques mi batería, te enseño si gustas. Para el que se acerca, que no sabe. Te enseño si gustas, te enseño para que tú toques la batería. No te jactas de ese don que te dio Dios. Amén, hermanos. Cuarta etapa. Sale, ya pasamos la cuarta. Vamos por la quinta. El amor no es orgulloso, no se envanece, se mantiene humilde y reconoce la grandeza de los demás. Es casi parecido, hermanos. El orgullo también es algo que también es pecado y no se envanece, dice la palabra de Dios. Se mantiene humilde y reconoce la grandeza de los demás. Humildes, hermanos. Hay que mantenernos humildes. Hay que tener esa humildad sin el orgullo, sin la vanagloria, sin mirar por arriba del hombro a mi hermano.
siempre humildes. La humildad, hermanos, de Cristo, ¿cuál fue? No recuerdo la cita, pero fue en el libro de Mateo, cuando estuvo cenando a la mesa con muchos pecadores, y los escribas y los fariseos le decían: mira, ¿con quién estás cenando? Con puro pecador. Y cuando el Señor les contestó y le dijo: es que yo vine a sanar al enfermo, y todos los pecadores somos enfermos. Hermano, una pregunta así bien rápido: ¿tú invitarías a cenar a tu casa al hermano que se encuentra al lado de ti? Que no sea tu familia o enfrente, porque por lo común nos sentamos en familia, ¿no? Pero ¿tú invitarías a comer a tu casa al hermano que está enfrente de ti? Amén. ¿Porque ya lo conoces? Porque ya tenemos tiempo de conocernos. Pero si ahorita entrara una persona que no conocemos, maltrecha, mal vestida, maloliente, y se sienta al lado de ti, ¿lo invitarías a tu casa? Ese es el amor de Cristo, y eso fue lo que nos enseñó Cristo. Hoy podemos decir que sí. Hermanos, les voy a decir algo mío, rápido. El Señor me rescata de las drogas. Pero antes de eso, si yo llegara aquí oliendo a ese olor, mal olor de las drogas, ¿me darías la misma atención que hoy me das? La misma atención cuando llego, me abrazas, me bendices. Si yo llegara todo mal, ¿me darías esa misma atención? A lo mejor hoy sí, porque ya me ves reformado. Pero si no, ¿quién sabe? ¿Verdad, hermanos? ¿Quién sabe? Vamos a actualizarnos y vamos a calificarnos, y ese amor es el que permanece en nosotros. Ese amor es el de Cristo, y Él se sentó con todos esos pecadores, fue criticado, sí, pero eso nos vino a enseñar el Señor: sentarnos con aquellos que necesitan la salvación, mas no participar con aquellos que participan en el pecado. Muy diferente. ¿Sí, hermanos? Ahora, bueno, hasta aquí, hermanos, en un solo versículo, que es el versículo 4. ¿En qué etapa estamos? No me lo digan, solamente analizan. ¿En qué etapa están del amor? En el primer versículo: que es sufrido, benigno, no es envidioso y no es jactancioso. ¿Se está perfeccionando eso en nosotros? Hay una perfección donde dices: yo antes me enojaba y antes iba a la ira y ahora me refreno. Antes me provocaban y yo respondía porque yo soy aquel, y ¿cómo es que me vas a provocar? Ahora soy hijo de Dios y pongo las manos atrás y pégame en la otra mejilla. ¿Está perfeccionando esa parte, o todavía reaccionamos con ira, con enojo, o incluso respondemos a la provocación? En esa parte, hermanos, es el primer versículo. Si analizamos los otros versículos, donde el amor nos dice que no hace nada indebido, que es el versículo 5, dice que trata a los demás con respeto y cortesía, no es grosero ni hiriente en sus palabras o acciones, no se comporta de manera deshonesta o indecente. Ese es el amor de Cristo: no hace nada indebido. No hace nada indebido, nada deshonesto ni indecente, perdón. Varones, lo voy a hacer con los varones, ¿no? Varones, ¿cómo vemos a las mujeres? ¿Cómo las vemos? Y estoy hablando simplemente de la vista, y después de la vista va el pensamiento, y del pensamiento al corazón, y del corazón al pecado. ¿Cómo vemos a las mujeres hoy en día? Cuando tú ves a una mujer en la calle, ¿cómo la ves? ¿Y qué piensas de la mujer? Varones, ¿piensas algo indecente? El amor del Señor dice
que no hace nada indebido, pero hay una diferencia otra vez. Ok, lo pienso, la veo, pienso mal de ella, o sea, indecentemente, pero no lo llevo a cabo, me refreno, pido perdón al Señor. Señor, limpia mis pensamientos, porque cada que veo a una mujer lo estoy pensando indecentemente. Ese es el amor de Cristo, hermanos. Que no lo llevemos a la práctica del pecado. ¿Lo pensamos? Refrénalo. ¿Lo pensaste? Pide perdón al Señor, arrodíllate ante Él. Y claro, pues no lo vuelvas a hacer, ¿no? Hoy en día, hermano, vivimos en un mundo donde si vemos a una mujer con vestido largo, podríamos pensar que es cristiana, podríamos pensar que es testigo de Jehová, o podríamos pensar que es una mujer recatada. Pero se diferencia inmediatamente de una mujer recatada, cristiana o temerosa de Dios, a una mujer del mundo. ¿Cómo visten las mujeres que no conocen de Dios? Escotes, enseñan parte de su cuerpo desnudo, aunque es la moda, aunque son ropas que ya se venden y demás, pero al final hay indecencia. Y nosotros cristianos, pues, aquí dicen, el amor de Cristo no hace nada indecente, y lo podemos pensar tal vez, y lo podemos ver, porque pues tampoco vamos a ir así como los caballos, ¿verdad? Con el parche aquí al lado, y no vemos nada. Es imposible, ¿no? Imposible, hermanos. Vamos en la carretera y vemos una mujer que pasa con ciertas ropas, y la vemos, pero no lo practicamos, no hacemos nada indecente. Ahora, hermanos, amados hermanos, con todo respeto, la indecencia también puede ser en el matrimonio. El adulterio el adulterio en el matrimonio es algo indecente. Para todos los que estamos casados, es algo indecente si tú estás pensando y yo estoy pensando en engañar a mi esposa, o viceversa. Si yo estoy pensando en engañar a mi esposo y no guardarle respeto, escuchen, pensando. Ya si lo llevas a la obra, hermano, Dios guarde ese momento, Dios nos ayude a no realizar esa parte. Y también dice que no es grosero, no es hiriente en sus palabras o acciones. ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo son tus acciones? ¿Hieren? ¿O son de amor? Tus palabras hacia tu prójimo. Y prójimo abarca todo: familiares, amigos, vecinos. ¿Cómo son tus palabras ante... Ayer estábamos en la escuelita bíblica, hermanita Sonia, y teníamos mucho cuidado de cómo le estábamos hablando a los pequeños. Yo les decía a los pequeños hijos, aquí no se les va a regañar. Posiblemente en algún momento les vamos a hablar un poquito estrictos para que nos pongan atención, porque los pequeños son muy... no ponen atención y toman a juego muchas cosas, pero nunca se les va a regañar. Siempre vamos a ser estrictos en algún momento para que nos puedan poner atención, pero siempre buscamos las mejores palabras. Mis amores, mis niños. Yo ayer les decía, chicos, ¿no? Siempre las mejores palabras para que el niño se sienta acogido, se sienta a gusto. Esas palabras utilizas para con tu hermano, para con tu esposa, tu esposo, para con tu vecino, para alguien que en algún momento, hermanos, estoy seguro, no estoy seguro otra vez con esa palabra. Voy a poner yo como ejemplo. En algún momento en mi trabajo pasa un compañero de trabajo, y en mis pensamientos están unos pensamientos así como que al pasar y al verlo, como es muy arrogante, mis pensamientos son así medio raros, y le digo al Señor, ¿por qué pienso así de mi compañero? Dame amor, dame sabiduría, déjame actuar como tú me lo dices, no como mis pensamientos me lo dicen, porque esos pensamientos no son tuyos, son de mi carne. Y poco a poquito, hermanos, he estado perfeccionando esa parte, poco a poco.
Antes pensaba muchas cosas de ese varón y en mi mente me decía, dale de comer a tu enemigo, ama a tu prójimo, me venían esos pensamientos. Pero este varón, cuando yo le daba algo, no me lo recibía, se hacía el que no me escuchaba. Es un varón un poquito feíto en su carácter. Pero el Señor me decía, dale, o sea, bendícelo, dale de comer, ofrécele un vaso de agua, ofrécele un café, ofrécele de tu comida. Y así lo empecé a hacer. De primero pues me bateaba, ¿no? Ni en caso me hacía. Me decía, ¿qué? ¿Andas a mí también? Sí, bueno, pues tuve que soportar esa parte, pero hoy en día ya es diferente conmigo, ya es bien diferente. Entonces, hermanos, ahí es donde tenemos que estar perfeccionando en la obra, en el momento, con el hermano, con la hermana, con el vecino, con tu prójimo. Ese es el amor que viene de Dios. Amén, hermanos. Tendremos poquito tiempo porque vamos a los niños a exponer. Entonces me voy a ir un poquito más rápido. Vamos a pasar vamos a saltarnos hasta el capítulo 7, hermanos. Amén. Versículo 7, perdón. El versículo 7, ¿qué nos dice? Que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hermano, no es que nosotros como cristianos seamos incrédulos y que creamos en todo lo que nos dicen. No es esa parte. Dícese que el amor todo lo cree y todo lo soporta y todo lo sufre. Ya vimos más anteriormente que era el sufrimiento, ¿no? Del amor, y que todo lo soporta. Ese amor de Cristo es capaz de soportar cualquier circunstancia. Es capaz de soportar cualquier circunstancia si ya se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a poner un ejemplo, hermanos. Si yo cayera, que Dios guarde ese momento, en enfermedad, ¿quién me tendría que ayudar? ¿Quién me tendría que atender? Mi esposa. Pero mi esposa, después de un mes, 2 meses, 3, 4, 5, un año, se podría cansar de atenderme. Pero si el amor de Cristo está perfeccionado en ti, no te vas a cansar. Siempre vas a estar ahí, atendiendo a la persona, atendiendo a tu familia. Porque el enfermo, ya no podemos hacer muchas cosas por medio de esa enfermedad. Ya no podemos hacer una cosa y pásame esto, pásame el otro, te dije que esto no. Y el dolor, la enfermedad, la incapacidad, el no poderte mover, te irrita y hasta le dices cosas. Y ahí está la pobre esposa, llevándote de comer a la cama. O viceversa, hermanos, la esposa puede caer en enfermedad. ¿Y quién tiene que estar ahí? El esposo. ¿Y quién más? En caso de los que tengamos hijos, los hijos. Los hijos deben de estar cuidando a papá y a mamá. No solo en la enfermedad, hermano, también debería ser, si están sanos. Papá, ¿en qué te ayudo? Papá, ¿cómo estás? Mamá, te ayudo a lavar los trastes. Mamá, descansa. Hoy no hagas mi cama, hoy la hago yo. ¿No? Que a veces tenemos esa mal costumbre, ¿no? Que nos acostumbramos a que papá y mamá nos hagan hasta la cama, ya cuando tenemos cierta edad, cierta edad, y todavía mamá me tiene que hacer la cama, todavía mamá me tiene que recoger el plato de la mesa. No, hermanos, el amor de Cristo se perfecciona, se debe de perfeccionar en nosotros. ¿Sí, hermanos? Ahora, dice la palabra, todo lo espera. Dice que todo lo espera, o sea, por fe
Por fe todo tenemos que esperar, hermanos, pero ¿en quién? En Dios. La fe que obra por el amor. Este es el amor de Cristo. Gálatas 5:6, hermanos, acompáñenme ahí, por favor. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Si alguien lo tiene antes que yo, ayúdame, por favor. Dice la palabra de Dios: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor de Dios. Ya para el Señor Jesús la circuncisión y la incircuncisión ya no vale. Ahora vale la fe que obra por el amor de Dios. Todo lo soportamos por amor a Cristo. Todo lo creemos por amor a Cristo. Todo lo sufrimos por amor a Cristo. Y todo lo esperamos por amor a Cristo. Amén. Y esta es la fe que obra por el amor de Dios. Si tú cuidas a un enfermo, es por amor a Cristo. Si tú ayudas a tu mamá o tu papá, es por amor a Cristo. Si tú no estás pensando en pecar, es por amor a Cristo. Si tú estás luchando por perfeccionar el amor a Dios en ti, es por amor a Cristo. No es por ti, no es por mí, ni por el pastor, ni por los hermanos. Es por el amor a Cristo. Perfecciona ese amor por Cristo. No lo perfecciones ni siquiera por ti. No te jactes. Es por amor a Cristo, hermanos. ¿En qué etapa estás? ¿En qué etapa de la perfección y de ese proceso estamos? Joven, mujer, varón, hermano, hermana, ¿en qué etapa estás? Si tú te alejas del amor del Señor, entonces no estás perfeccionando ese proceso. Y dice el Señor en el capítulo 12, Él lo dice así, que se está perfeccionando en ti. Pero ¿por qué no permitimos que se perfeccione? ¿Por qué todavía actuamos con enojo, con ira? ¿Por qué todavía hacemos caso a la provocación? ¿Por qué todavía hacemos cosas indecentes? ¿O lo pensamos, por lo menos? Porque ya nos lo dijo aquí, nos ha enseñado la palabra de Dios. Porque somos carne y tenemos una lucha. Y mientras estemos en esta carne, vamos a ser imperfectos. Pero el Señor dice: perfecciona el amor. Perfecciona el amor, el más grande de los dones. Si tú tocas y cantas hermoso para el Señor y no tienes amor, de nada sirve. Si yo predico aquí y les expongo la palabra lo más entendido y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo doy un consejo espiritual a mi hermano, a mi familia, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor, pero el amor de Cristo, mis amados hermanos, que no nos confundamos. El amor del hombre, ese ya ni siquiera debe de existir en nosotros los creyentes. Ahora es el amor de Cristo, que no te jactes de ese amor. Perfecciona ese amor. Si todavía eres de los cristianos que le hacen caso a las provocaciones, perfecciónalo. Que todavía eres del cristiano que insultas a tu esposa o viceversa, amada hermana, insultas a tu esposo o a tus hijos, perfecciónalo. Joven, hijo, si todavía eres de los que insultas a mamá y a papá y no los obedeces, perfecciónalo. Hermanos, incluso en la prédica, en la predicación, no de aquí, sino de allá afuera,
Vamos y predicamos a alguien y se te pone negativo y lo quieres hacer entender a la fuerza. No, es por amor, predícale. Si el Señor hace la obra en ese momento, que la haga, si no la hará en su momento. Pero a veces nos provocan las mismas personas a las que les predicamos. A veces nos provocan diciéndonos no, y a veces nos dicen no, tú estás equivocado, yo tengo la verdad, no es así. Y te entra así como un enojo diciendo, ¿no me entiendes? Sí, hermanos, el amor de Cristo perfeccionado en ustedes, varón, varona, en mí. Y por último, amados hermanos, ¿en qué etapa te quedaste? ¿En la primera etapa? ¿O vas avanzando? ¿O vamos avanzando? ¿Cómo está perfeccionando el amor que proviene de Dios? Piénsalo, analízalo. Fíjate qué estás haciendo todavía, que ahí no estás poniendo en obra el amor. A lo mejor no saludas, no abrazas, no bendices. Y amados hermanos, con todo respeto para toda la iglesia, a lo mejor eres de la iglesia que viene, no habla, no practica, no convive y te vas y te alejas. Ahí también es el amor de Cristo, el que te quedes unos 5 o 10 minutos, convivas, le preguntas al hermano cómo estás, en qué te ayudo. Ese también es el amor de Cristo. No te alejes de la iglesia, no te alejes de esa hermandad, no te alejes de la necesidad, porque en algún momento podemos llegar con una necesidad y necesitamos el abrazo de un hermano, necesitamos el consuelo de Dios a través de un hermano, de una hermana, necesitamos el consejo, necesitamos la ayuda. Pero si nos alejamos, ¿cómo te ayudo? Y la hermanita, ¿dónde está? Híjole, ya se tenía una palabra de parte de Dios para ella. Quería decirle que Dios la ama, pero ya se fue. O el hermano, ¿dónde está el hermano? Quería despedirme de él porque me dijo su esposo que era su cumpleaños y quería bendecirlo, pero ya no lo veo. Hermanos, ese amor también es el de Cristo. Que nos quedemos a convivir un poquito, solo un poquito, amados hermanos. Bueno, amados hermanos, eso es todo de mi parte, de parte del Señor. Sí leímos Gálatas 5:16, ¿verdad? Sí lo leímos. Me tuve que saltar algunos versículos, amados hermanos, porque van a exponer los niños y aparte el pastor tiene un aviso al final. Gracias hermanos, que Dios los bendiga a todos.